Bueno, boas noites, tardes noites. Moitas grazas por virdes. Continuamos hoxe o ciclo de artistas galegos, o autor e a súa obra. Queremos que a Academia sexe o lugar onde se conozca, divulgue, reflexione a prol da arte galega. Que os creadores atopen esta casa como a súa. Abrir a Academia á sociedade é un objetivo no que levamos tempo. Con este ciclo queremos conocer os nosos artistas, que fan, por qué, para qué, que os motiva. Saber da súa obra e, en modo conversa, profundizar na súa obra. Unha mirada plural, diversa, de tendencias e xéneros distintos, levounos a coñecer a obra de Xaquín Marín, de Caxigueiro, de Antón Patiño, e nos próximos martes teremos a Álvaro de la Vega, a Mar Caldas, a Anne Baer, a Joseba P. e a Luz de Arriba. Hoxe temos connosco a Roberto González. Roberto naceu en Monforte de Lemos no ano 48, estudou na Escola de Artes e Oficios da Coruña e na Escola de Belas Artes, na Facultade, ou Escola de Belas Artes de San Fernando de Madrid. En 1977 trasládase a Edimburgo, cidade que descubrira uns anos antes. En Escocia, ademais de seguir pintando, desenvolve a súa obra a través de distintas técnicas de arte gráfica, tanto no Edimburgo Printmakers Workshop como no Glasgow Print Studio. Desde 1982 vive en Madrid a cabalo de Edimburgo. En Gran Bretaña traballa maiormente con Nicholas Tridwell, exponiendo tanto en Londres como en Bradford ou en outras cidades. En Madrid coñece a Leandro Navarro no ano 1974, que se convirte no seu principal galerista. Expón de forma individual en París, en Nova York, en Barcelona, en Ámsterdam e en outras cidades. No 1984 é bolseiro por The New York Foundation of Arts. Desde o ano 2000 desenvolve o seu traballo tanto en pintura como en escultura e fotografía digital. Dedicaronlle varias retrospectivas. A primeira foi no 1987 na Fundación Colexio do Rei de Alcalá de Henares, destacando máis adiante as organizadas polo Centro Cultural Conde Duque de Madrid no ano 1998 e no Centro Cultural Torrón de Berestet de Ferrol no ano 2007. Entre os seus recentes proxectos destaca a súa intervención Me Gusta Museo Lázaro no Museo Lázaro Galdiano no ano 2019 e Tránsito na Casa de Vacas tamén en Madrid no ano 2021. Doutra banda, nunca deixou de estar vinculado a Coruña. Aquí seguiu pasando tempadas coa súa familia, expuxo en numerosas ocasións dende a súa primeira mostra en 1967 na Galería Artes, mantivo unha longa vinculación con Antonio Garrido, que temos aquí presente, exponendo máis de unha decena de ocasións na súa galería Pardo Bazán. Tamén expuxo no Quiosco Alfonso, onde se organizaron outra retrospectiva no ano 1989, na Fundación Luis Xoane, no Colexio de Arquitectos e no Museo das Artes, que conta tamén con varias das súas obras na colección. Igualmente mantén unha estreita relación con Lugo, colaborando e exponiendo en numerosas ocasións con a Rede Musística Provincial de Lugo, con moi boa feeling, por así dicirlo, que a súa directora Encarna Lago, ademais de exponer tanto con José Luis Boente na Galería Clédigos como con Jorge Espiral na galería máis reciente que é a Galería Catedral. O Museo de Lugo dedicoulle dúas grandes mostras á obra de Roberto González. En Santiago de Compostela, o CEGA conta con 14 das súas obras e colaborou durante moitos anos con Charo Santiago no seu espazo, na galería Espazo 48. Que logo se transformaría en Federica Non Eres Parva, con Lucio Carballeira e María Álvarez. É unha galería, Acaba de comenzar a súa penúltima aventura coa apertura en Madrid do estudio RGF Arriaza 11, un espazo onde visualizar a súa obra e os seus proxectos, os de seus amigos e dos amigos destes, pero sobre todo un lugar onde gozar de forma máis creativa de todas estas persoas. Isto nos falará agora tamén en breve, non?
Hoxe vai nos falar de como durante a elaboración do catálogo xeral da súa obra, unha labor a que se dedicou durante a pandemia, descubriu que levaba máis de 60 anos traballando de forma ininterrumpida de realizar unhas 8.000 obras utilizando todo tipo de técnicas e materiais, de como foi evolucionando a súa linguaxe visual e de como, a pesar de utilizar toda esta obra como é o seu propio diario, contando a súa vida dunha forma aparentemente íntima e moi personal, nela aparecen reflectidas moitos dos problemas e preocupacións da sociedade na que viviu durante todo este tempo. Artista que mistura pintura, escultura e fotografía digital, este mestizaxe o convirte nun creador original e singular, polo que hoxe foi invitado a participar en este ciclo que temos do autor sobra da Marta das Artes da Academia. En fin, vos deixo con Roberto González, que nos vai a explicar un pouco a súa evolución, o seu concepto de arte, e o porqué e como traballa e fai esas maravillas que a todos nos encargan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues no leo nada. Vamos, es que he escrito unas notas porque si no me empiezo a liar y entonces ya no acabamos nunca. No ves? Malamente, no, pero yo creo que sí, más o menos es simplemente una referencia. O sea, que no pasa nada. te pones una vez. No, que es mejor, prefiero que se vea allí bien. No, ahí. No, si me llega, yo creo que esto me llega. No, te vamos a poner una. Vale, vamos. Muchas gracias por venir y que muchas gracias a Xurxo por pedirme que viniese a presentar estas pequeñas ideas sobre mi obra durante estos 60 años de trabajo. Claro, son muchísimas obras, como había dicho él, unas 8.000. Entonces, claro, he tenido que hacer una selección muy especial, un poco refiriéndome a los eventos y las cosas que influyeron en este tipo de obras durante todos estos años. Que no es precisamente ni lo más importante ni lo más representativo, pero que son cosas muy concretas, de como puede ser una pandemia o puede ser la homofobia, ¿no? Bueno, el caso es que yo no soy muy de hablar, pero lo mejor es que ver las obras, entonces te iré explicando un poco cómo ha salido todo esto, ¿no? He puesto siempre en la parte de arriba, o sea, el año, porque va a ser una muestra de forma cronológica, desde las obras más antiguas hasta ahora, ¿no? Y también la técnica en la que va la luz, ¿no? No, mucha luz. Que además no se ve nada allí. Prefiero que no, quítala, sí, quítala, no, quítala. Así te vale. No, quítala, sí, es igual, quítala, en serio. Prefiero que se vea allí que... No, se ve de precisión, no, se ve. Pues nada, venga. Venga. Bueno, entonces vamos a empezar, porque si no, esto se alarga muchísimo, porque es muchísimo, y a ver cómo vamos de rápido. Si voy muy rápido, me decís que pare, porque si no... No te preocupes, es un placer. Bueno, vamos a ver. Falta de libertad, los años 70. Durante los primeros años 70, en mis obras reflejo una falta de libertad que compagino con como otros muchos españoles, pero con un matiz añadido, ya que al ser homosexual estaba amenazado por la ley de peligrosidad social instituida en 1970, que me obligaba a esconderme, fingir y no poder expresar como deseaba, algo que queda reflejado en todos estos dibujos que hice en esa época, tanto en los que realizo en Madrid como después en Melilla. Bueno, vamos a empezar entonces con las obras. En aquel momento yo me encuentro aislado, entonces aparezco porque para mí esto es como un diario, o sea, una secuencia de vida, y van apareciendo distintos aspectos, ¿no? Yo ya había trabajado en otras cosas, otro tipo de dibujos anteriores a esto, pero estos son los que mejor representan ese momento de transición, ¿cómo se dice? Reafirmación en mis ideas y en mi... no se oye, Sí. Bueno, el caso es que yo soy un personaje, soy yo, que aparezco detrás de una ventana, o sea, es una segunda cara, otra segunda vida, una cosa más privada, ¿no? Vas apareciendo ahí,
son una serie de edificios ingleses en los que me inspiraba, porque de aquella estaba yo muy influenciado por Inglaterra, o sea, me interesaba mucho de aquella ya. Ya había estado pasando un verano y bueno, y la estructura de las casas y todo me interesaba. Era muy distinta al español y me gustaba, ¿no? Como veis, el personaje se sigue moviendo en unas situaciones muy privadas, muy íntimas. Siempre esta es otra. Como veis, arriba está son dibujos del 75. Yo durante esta época, ya como hay perspectiva suficiente para ver cómo funcionaba todo esto, yo tenía que hacer el servicio militar, y como estaba estudiando Bellas Artes, pues lo iba retrasando y retrasando, a ver si lo quitaban, pero no lo quitaron nunca. Entonces, cuando ya me llegó el momento, yo esos últimos años los personajes, si os fijáis, están metidos como en patios, están cerrados, están ahí ahogados, no hay salida, no hay salida. Y entonces tengo que hacer el servicio militar y luego en Melilla. Entonces ya los personajes ya aparecen en habitaciones también cerradas, no hay las persianas están bajadas, las relaciones son totalmente agobiantes, ¿no? Bueno, sigo por aquí. Bueno, yo termino el servicio militar y a los 4 días me voy con Javier, que lo conocí en el año 70, y nos vamos a Edimburgo. Entonces, estoy desde el 77, claro, llegas allí y es un tipo de vida totalmente distinto, no solo de comida, de lengua o de relaciones con la gente, porque es otro tipo de gente, ¿no? Y entonces, pues yo estoy quizá un poco perdido, entonces por eso los cuadros que aparecen en esta época son en laberintos, o sea, los monumentos que hay alrededor de la casa donde vivo allí, y eso, pues yo estoy un poco perdido por ahí, con Javier ahí aparece también, y estos laberintos. Después sigue, también hay cementerios, bueno, todo lo que me rodea la casa donde vivíamos en Edimburgo. Aquí sigue Scalton Hill, aquí aparece una isla que tiene mucha importancia a mí, porque yo la primera vez que estuve en Escocia, estábamos pasando un verano ahí, Javier y yo, en una casa que abrías la ventana. Para mí fue un momento de transición, fue antes y después de ese momento. O sea, yo antes pues sí estudiaba Bellas Artes y todo esto y tal, pero cuando ya pasó esto, yo desde ese momento ya me puse a trabajar y no paré en un solo momento. Y entonces era abrir la ventana y encontrarte con la isla de Bass Rock al amanecer, y aquello era una cosa, y yo ya me ponía a trabajar como loco todo el día. Entonces, claro, llegó el momento después, en el 77 ya, cuando fue la oportunidad de marcharnos, porque es que la época aquella de transición en España, ya había muerto Franco, acaba de morir, y todavía no habían quitado la ley de peligrosidad social, y la situación en España pues seguía siendo muy incómoda, ¿entiendes? Entonces era mejor marcharse allí. Claro, en Inglaterra no es que fuese mucho mejor, porque ya había otras leyes que también eran muy restrictivas y todo, pero era otra historia, ya vivíamos un mundo aparte y era otra historia, ¿no? Entonces, bueno, para ella te digo, fue una época de transición que a mí me liberó todo, ¿no? Entonces pasa todo, bueno, sigue pasando mucho tiempo, y entonces ya aparece el SIDA. Yo había estado en Estados Unidos en el año 80, 79, acababa de llegar allí, había ido a ver a un primo que estudiaba en Berkeley, y fui con Javier y estuvimos allí, y recuerdo que me había comentado mi primo: ¿os sabéis que ha aparecido un cáncer gay? Nosotros no habíamos oído el cáncer gay para nada, pero era el momento en que estaba empezando los primeros casos. Entonces, claro, nosotros estábamos allí así, a lo loco, pero nunca, o sea, tuvimos mucha suerte que no nos pasó nada, porque era el momento de empezar a coger con. Entonces, yo allí conocí, antes había puesto en Madrid todos los cuadros que había hecho de los dibujos que hay en los patios, y no había quedado satisfecho porque no era el momento, o sea, era el momento de transición, era una cosa muy rara. En la Galería Egama había puesto. Entonces, esta libertad que encontré en Estados Unidos, eso tenía que reflejarse de alguna manera. Entonces hice un par de series como Parade. Bueno, antes había hecho una cosa de edificios de Castle llenos de mensajes subliminales, de escrituras en la pared y vidrieras con símbolos y tal. Y entonces después, sobre todo, la serie de Parade, que este es un ejemplar de esa serie, que mostraba esa libertad, esa manera de vivir que se había conseguido durante todos esos años de lucha en gay y del movimiento gay en Estados Unidos, y que todavía en España, bueno, en Europa, en Inglaterra y todo, todavía no había llegado esa sensación. Y en ese momento va y aparece el SIDA. Entonces ya fue la debacle porque se hundió todo.
porque además era un estigma de gay y entonces era horrible. Entonces, durante esos años yo hago muchos dibujos, bueno, muchas cosas, pero hay algunos dibujos concretamente relacionados con esto. Entonces, este es un personaje muerto. Entonces, aparecen unos símbolos. Entonces descubro el I Ching y entonces con toda su simbología, entonces esa simbología aparece por las paredes y distintos los papeles y sitios así, un poco indicando lo que significaba en ese momento sobre la muerte y sobre la situación, ¿no? También había una serie de tumbas de esa gente que había muerto, entonces son tumbas imaginarias, entonces hacia las que yo me voy dirigiendo, ¿no? Como estas por aquí. Entonces estos son dibujos, porque yo durante los años 80 había dejado la pintura porque tenía unos problemas de pintar y entonces he trabajado todo, sobre todo con lápiz y tinta, ¿no? Entonces claro, pues los dibujos son muy grandes y tal, y con el tiempo llegan los años 90 y entonces yo ya vuelvo otra vez a la pintura. Pero bueno, estamos todavía en la época esta de los... Aquí por ejemplo en Nueva York está apagado, está muerto, parece que está muerto, y yo tengo un símbolo que dice, que significa la muerte en las profundidades. Entonces un poco la situación, o sea, de desesperanza que había en aquel momento, ¿no? Este es otro también, Nueva York está en llamas, pero no quiere decir que yo hubiese pensado que iba a arder las torres, simplemente que para mí se estaba acabando. Entonces yo me tapo la cara horrorizado, pero está en relación con el SIDA, con la situación que se estaba viviendo. Esta imagen es curiosa porque yo hasta el año 2015 o así empecé una serie sobre la cosa de internet, la W, y es el personaje que se tapa la cara con las manos, ¿no? y abre los dedos y forma un W. Pero bueno, este es como una especie de eso. Este es otro también del mismo grupo de Nueva York, porque para mí el símbolo era Nueva York, que era donde estaba la libertad, así como en California también, ¿no? Pero Nueva York era como, a mí me encantaba Nueva York. Esto es una litografía también de la misma serie, pero que se hizo en el Glasgow Print Studio, donde trabajé mucho durante una temporada. Dentro de la pandemia del SIDA hay una serie concreta que se llama I Love You, I Hate You, Te amo, te odio, porque era esa sensación de imposibilidad, o sea, quieres y amas, ¿no? O sea, y odias, porque es que la rabia que consumía todos o sea, por todo el problema del SIDA era terrible. Entonces hice 4 polípticos donde el personaje se comunica a través de los signos de sordomudos, ¿no? I love you, I hate you. Entonces, de esos 4, uno de ellos estaba enfermo de SIDA y pues, es el único que se murió de los 4. Entonces, este es otro. Otro más. Y otro más. Una serie muy triste, porque claro, o sea, era como esa imposibilidad. Después, claro, está los muertos. Los muertos fueron cantidad, de todo tipo. Entonces yo, ya desde unos años antes del 88, una cosa así, empecé a hacer, cuando se moría una persona, un familiar, un amigo, una cosa, le dedicaba un in memoriam. Entonces, claro, aquí están los muertos de SIDA, ¿no? Este era un AB, Andrew Burns, que era un modelo que lo pintó varias veces en uno de los cuadros, en una litografía de 4 piezas muy grande. Entonces estaba tocando la guitarra y había otro personaje tumbado en una cama. Entonces esta es la guitarra que era de él, que siempre me quedé yo con ella, y entonces aparezco yo con esa guitarra, no él se había muerto y estoy pensando en ese momento. Este otro, Paco Cuevas, pues una relación de poliamor que tuvimos allí en aquella época. Entonces es el personaje que aparece en ese cuadro y que ha desaparecido entre los dos, ¿no? Todos son, o sea, no es pintar al personaje, es un poco la idea del recuerdo. Este es John Burns, un americano que yo conocí en Nueva York, el segundo viaje que hice a Nueva York, y después lo volví a ver en San Francisco, o sea, por eso está en los dos sitios. Este es sobre Martín Bartolomé, otro amigo de Madrid que organizaba exposiciones para el Instituto de Cultura Hispánica, y entonces montó una exposición por Sudamérica, y entonces pues fuimos allí, y todo esto es un poco de memoria. Él era argentino y estas son unas esculturas argentinas, un poco como entrando en esa tumba con los recuerdos. Este es otro, especialmente el in memoriam de la persona de los que estaban de los I Love You, I Hate You. Y entonces era un chico segoviano,
extremeño, y todos los años nos invitaba a un cocido en unos platos que tenían esos puntos en medio, ¿no? Entonces, claro, está el plato vacío de la persona que falta, que es el símbolo de que la persona que murió, ¿no? O sea, todos tienen un contenido así como muy, muy privado y muy íntimo, ¿no? Este es Leopoldo Alas, un escritor que también lo pinta muchas veces, y aquí están con libros de él y de otros escritores contemporáneos, amigos de él también, ¿no? Un poco una cosa colectiva de homenaje a él. Vicente Carretón también lo pintó durante varios cuadros de la serie Historia Sagrada y otros. En la serie Hollywood él aparece en uno de los cuadros con una luna roja de pasión en la noche, cuando la noche fría, porque vivía mucho de noche, ¿no? Entonces aquí aparece el cuadro cortado en dos, ¿no? Está la vida rota. También al mismo tiempo del horror, pues había una esperanza, quería tener una esperanza, o sea, algo tendría que pasar de bueno. Entonces hice un proyecto, son muchos cuadros, pero aquí son las 4 piezas grandes. O sea, yo había hecho una serie anterior que eran una especie de miradores, digamos, que entraban en el jardín de la casa de Edimburgo, y entonces estos espacios, una puerta que entrabas en ese sitio, aquí había un árbol, un castaño de Indias gigantesco de 300 años que estaba enfermo y se iba a morir, lo iban a cortar. Entonces nosotros plantamos otro castaño español en otro lado del jardín. Entonces era un poco que se va a morir, pero hay una esperanza en otro lado. Y entonces estas son 4 puertas en distintos momentos del día, del año y tal. La O, la P, y la E. Entonces todo junto forma el hope, esperanza. O sea, como que algún día pasará todo esto, ¿no? Muros en el mar. Esto más o menos se puede relacionar. Una de las series que tengo más significantes, o sea, que significamos para mí, es una que se llama Riaza, que es una isla, es una viga que hay en mi casa, entonces yo lo he transformado en una isla que viaja por el mundo. Es una especie de roca y se mueve por el mundo, y yo soy mis circunstancias viajando, ¿no? Entonces, esto es esa isla que se reproduce y se va uniendo y va formando un muro en el mar, cosa imposible porque el mar no puede hacer frontera. Es un poco relacionado con lo que es la inmigración de pateras, lo que sea. Entonces, que es muy difícil, o sea, es un hecho, y por mucho que quieras poner fronteras, pues no hay manera. O sea, es la vida que tiene que seguir, ¿no? Es muy difícil. Aquí se va formando el muro, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, ya no me entra más claro. Pero siempre hay un hueco, en algún sitio tiene que haber un hueco, alguna salida en futuro. Los valores de la cultura occidental en peligro. Bueno, vamos a ver. Para mí, la cultura occidental, o sea, con su libertad de expresión, de movimiento, de todo, pues es una cosa que, por la situación, bueno, esto es del 2005, claro, puede cambiar en cualquier momento por fuerzas externas, como puede ser en este caso una civilización diferente, como es la Torre de Babel, con todo su contenido y su significado, ¿no? Entonces, para mí son espacios de creación libre, como pueden ser museos y centros de arte contemporáneo, donde puedes hacerlo, expresarte de manera que quieras, y están amenazados por esa Torre de Babel que viene envuelta en llamas, ¿no? Entonces, es esa especie de estabilidad inestable, porque claro, o sea, algo va a pasar, eso no se puede parar ahí, entonces es muy complicada la situación. Entonces, esto sería Berlín, lo otro era Londres, esto es un San Francisco. En uno de los cuadros, con los más grandes, está la pieza principal, y entonces debajo hay una predela que tiene un significado muy concreto. Siempre el cuadro principal está vacío, pero en la predela aparece un zapato, siempre cuando hay un accidente, y siempre fotografían un zapato que quedó por allí, ¿no? Pues esto es lo mismo aquí, alguien se ha ido y ha quedado un zapato, y hay muchos chicles, porque donde hay mucha gente hay mucho chicle, entonces pues es un recuerdo de que ahí ha pasado algo y se ha quedado vacío. Todo el mundo ha oído porque viene el horror por allí, ¿no? Este es el único de ellos que el edificio ya está ardiendo, porque este es el Pompidou. En Francia ya está un poquito la cosa más complicada, está muy, muy complicada. Entonces, por eso,
estaba ya ardiendo el edificio. Esto es Madrid, claro, Reina Sofía, con sus zapatos y sus historias. Y esto es Helsinki, o sea estos tienen la misma concepción de la predela. Esto sería León. Estéticamente me gusta entonces yo, claro, también busco la parte estética, o sea, aparte del contenido, ¿no? Roma, en el edificio de Zaha Hadid, que me gusta mucho, claro. Este Bale Rhein, de la tiendas Vitra, de diseño Vitra. Esto es Alemania. La homofobia, bueno, la homofobia sabemos que eso no se ha aclarado para nada, o sea, va a haber y va a seguir habiendo aquí mismo en Coruña el caso de Samuel, o sea que está ahí todavía ahí latente y tal. Bueno, pues yo lo he tratado de una manera muy especial porque fue durante un viaje en el año 2006 a Alemania, al norte de Alemania, fui con Javier y fuimos a Peenemünde, que es un sitio donde hacían los U2 en la guerra. Entonces allí, tan contentos, te enseñan una vitrina donde está esto que veis, ¿no? Un de los prisioneros con el 31552, una cruz, unos billetitos, algo así, y el señor aquel te empieza a contar lo felices que eran los miles de científicos porque salían a navegar en el lago por la tarde, etc. Le enseñan esto, que después de haber muerto allí miles de personas, porque estaban ahí esclavizadas. Entonces, claro, bueno, Javier lo puso el señor aquel que... Y entonces yo hice muchas fotos y era un personaje cubierto en un sudario con el numerito por ahí, paseándose por ese espacio, que era un espacio terrorífico, era precioso pero era terrorífico. Y cada uno le puse estos mensajes de miedo, de terror. O sea, son como 12 piezas, ¿no? Aquí pongo 6 así, nada más. Dolor, por ahí escrito por las paredes, pero el sitio era alucinante. Además allí, la cantidad de gente que murió con las bombas que hacían allí, que después los que cogieron y se fueron todos a hacer al Cabo Cañaveral, a diseñar los cohetes americanos, o sea que una cosa loca. Tortura. El sitio era impresionante, ¿no? Pero sobre todo el otro diciendo que bien se lo... Y aquí estoy muerte, ¿no? Consumismo. Otra cosa, yo no soy nada consumista, pero claro, estoy metido en el mismo rollo que todo el mundo. Entonces es una especie de altares llenos de cosas así, pues jerseys, ropa, todo el mundo, o sea, como unas ofrendas, ahí que son cuatro altares de estos. La basura, también todo, con las bolsas y tal. Más compras. Todo el día comprando y aquí la obsolescencia de todos los electrodomésticos. Bueno, esto es del 2007, claro, te miras los móviles y esas cosas, es todo, vamos, esos son ya antidiluvianos, ¿no? Eso ya no existe para nada, y nada, eso hace 4 años, como quien dice, ¿no? Europa, es otra de mis preocupaciones, o sea, yo soy muy pro-europeo, totalmente pro-europeo. Entonces, claro, hice esto también de 2007, mi idea de Europa, ¿no? Entonces, es una fachada, son 8 pisos, entonces cada uno pertenece a un país. Los 4 del sur son de Grecia, Italia, Francia, España, y 4 del norte, Inglaterra, Alemania, Francia, Inglaterra, Alemania, Francia estaba abajo, Suecia y Polonia. Bueno, el caso es que cada uno lleva en su idioma los pilares que para mí son importantes, algunos, vamos, que son la educación, la justicia, la amistad, la confianza, la tolerancia, la cultura, la compasión y el ingenio. Cada uno de esos que aparecen ahí. Entonces, en cada uno de los cuadros hay una frase que es renunciar a la esperanza es un suicidio espiritual. Ahí cada uno lo interprete como quiera, la esperanza de una Europa unida o lo que quiera, o todo, ¿no? Y esta es una frase que encontré, bueno, mi tía Gloria, que era una pintora que influyó mucho en mi vida, porque desde pequeñito me enseñó todo, por el Renacimiento, el impresionismo, que tengo unos libros estupendos con Prime, me los enseñaba y estaba encantado con ella, ¿no? Entonces, cuando murió, estaba en Madrid conmigo
Y entonces tenía en su bolso un papelito que ponía esta frase, que estaba escrita así rápidamente, no sé si se le ocurrió, la leyó, se la dijo a alguien, lo oyó, algo, cualquier cosa. El caso es que yo me la he quedado como un moto de mi historia. Entonces lo he puesto en cada uno de los fachadas en su idioma, ¿no? Y todo escrito en cada uno como si fuese un mundo, ¿no? Entonces, las piezas de Stromberg son de 2 metros de ancho y casi más de 4 metros de alto. 8 metros de alto, es muy grande, es muy difícil de ver, solamente lo he podido ver entero una vez. Bueno, y esa es una visión de Europa, como de mi idea de Europa. Contaminación. La contaminación, pues claro, pues eso, contaminación por todos los sitios. Entonces, una vez, en casa de Edimburgo, se sale y para ir al centro son 10 minutos andando. Es todo el borde, hay unos edificios, pero el otro es el borde de una colina. El borde de una colina. Entonces la vegetación crece salvaje, y llega un momento que desborda el muro, y bueno, entonces vienen los limpieza lo que se coge y lo cortan así a ras. Y entonces como una especie de estratigrafía, ¿no? Entonces aparece el muro abajo, una capa donde están miles de objetos que tira la gente y que van creciendo dentro de todo ese mare magno de hojas que vienen, entonces pues yo me considero culpable y también contamino. Entonces he metido digitalmente unos objetos o sea, esa pelotita, por ejemplo, pues eso lo puse yo como contrición, o sea, el ser culpable también con esto. Pero estéticamente me parecía muy bonito esa especie de estratos con todo ese aparato de cosas que aparecen ahí metidas, que van saliendo de la profundidad de toda esa masa vegetal, o sea, la vida encima de la muerte ahí abajo, ¿no? También son 16 piezas, me parece, son bastante grandes, 1 metro y pico cada una, y aparecen aquí aparece un barco, ese barco en una esquinita, se lo tiré yo. También cosas de estas por ahí, pinceles, un boomerang también, no realmente, pero vamos ahí como eso. La escalera de Jacob. Este es otro proyecto que salió a raíz de una fotografía que hice en un viaje por Túnez. Entonces pasábamos por un desierto allí, y entonces había una construcción extrañísima que yo hice una fotografía y como 8 años más tarde la recuperé, y entonces hice todo un proyecto sobre la escalera de Jacob. Esto era como un teatrillo, y entonces yo ahí pues puse de todo, son 89 imágenes, tuve un año trabajando en ello. Son imágenes digitales, claro, son con Photoshop, una mezcla en collage digital. Entonces esto es sobre la corrupción, con sus flautas mágicas y las serpientes encima del plano de España, y bueno, la escalera de Jacob, siempre hay los mismos elementos. Hay un personaje que está dormido, que está soñando, que es Jacob, y en toda la situación de las cosas que pasan alrededor. Y el teatrillo ese es el fondo, que aparece de muchas maneras. Esto es sobre el estrés del tráfico, de los accidentes, de todo, vamos. Cada uno le pone sus lecturas, ¿no? Esto es sobre la guerra, una especie de batalla campal ahí de muñecos, y vienen unas orquestas tocando, y bueno, es un sueño, claro. Este es sobre el fin del mundo, también un enterrador enterrando el mundo en estos agujeros. Esto es sobre un grupo de 3 sobre el arte contemporáneo, el arte del pasado, en esta especie de estructura también pintada con muchos colores, como si fuese una cosa étnica. El presente ya mucho más digital, toda la historia, y el futuro ya vuelta a una historia un poco étnica y a una cosa más primitiva. Sobre la violencia de género, que también está ahí latente por todos los sitios, hice un proyecto que era con una cabeza de una virgen del siglo XVII, una cosa así, de esas vírgenes que hay, pues representando una mujer y una mano de un hombre que la coge y la controla y la domina y la machaca viva. Ahí, un clavo en la cabeza. Bueno, también estéticamente yo es que me he basado en una cosa que siempre me ha gustado, es en la cultura egipcia, las esculturas que llevan una especie de jeroglífico en la cabeza, protegiendo cosas y tal, ¿no? Entonces esto es un poco la idea de esa cosa lo que pasa es que aquí es una cosa agresiva, lo otro es una cosa cultural de lo que significa el pez allí encima, ¿no? Y es otra historia, que son esta corona de clavos, de dientes.
pero siempre están con unos cortes, siempre está dominada, controlada por esa mano que hace lo que le dé la gana con ella. Este es como símbolo, la hipopótama esta es el símbolo de la fertilidad en Egipto, era en Egipto antiguo. Otra cosa es la dependencia energética. Pues como estamos viendo eso últimamente, pues vamos, estamos perdidos ahí por el petróleo. Entonces, para mí el principal problema de la contaminación es los combustibles fósiles y todo esto, ¿no? Entonces, el petróleo es lo peor. Y esta se llama maldito oro negro. Entonces está basada en, bueno, que nuestra dependencia del oro, que es del petróleo, países con los países árabes, estos del Golfo, que son los que después patrocinan el terrorismo, y nosotros estamos dependiendo de todo. Y ahora con lo de Putin ya no te digo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso era sobre todo de la época de 2015, cuando estaba todo el ISIS por ahí dando vuelta. Entonces, estos son una serie de cuadros donde yo he tomado elementos de distintos países de estos, pero que no tienen tanto petróleo, no tienen petróleo en absoluto, como puede ser Túnez, Egipto y Jordania. Entonces, vi un poco de todo esto. Entonces, un viaje por Túnez, por ahí, también ibas por ahí, por las carreteras aquellas, entonces había gasolineras extrañísimas, que eran como esculturas, y a mí me encantaba aquella cosa, que lo hacían gente de tunecinos que pasaban a Libia, compraban petróleo barato, lo que fuese, lo robaban, lo que sea, y los vendían así en estas gasolineras extrañas en el camino, y a mí me encantaba. Entonces, aquí hay varios elementos. Está el personaje que es el que salió en la escalera de Jacob, que es un personaje que está dormido, y entonces está el otro machacándolo, que tiene un martillo y un cuchillo. En realidad era un pobre hombre que estaba allí quitando una rueda, y yo le hice esta foto y le cambia totalmente el contexto. Bueno, entonces, en Egipto, los coches todos cubiertos, que aparecen también aquí, y de Jordania, el paisaje es el Mar Muerto, y con unos chiringuitos que tienen allí también, así te ponen esas cosas. Y entonces las banderas son banderas occidentales, por así decirlo, de todo. Bueno, también está Japón, pero con los colores verde y negro del ISIS, ¿no? Entonces es un poco como que tienen el poder y van a acabar con todo. Menos mal que ya no está tan así por allí, pero bueno, ya tenemos a Putin que toma su lugar. Esto sigue siendo lo mismo, las casetas, los coches, y la estructura de gasolinera, que a mí pues me encantaba. Las banderas igual, como la de Estados Unidos con los colores esos. Este es Brasil, y el texto que pone aquí quiere decir eso: maldito oro negro, ¿no? Siempre gana. Otro más, y es o sea, control y vigilancia. Yo hice este cuadro un día basado en aquella que visteis anteriormente, que yo me tapo la cara con las manos y abro los dedos, entonces se forma un W. Entonces, las 3 W Internet es lo que nos ha abierto el mundo para todos, para el mismo tiempo. Nosotros controlamos, pero nos controlan. Entonces es un poco una alegoría sobre el control que ejerce sobre nosotros las redes sociales y, digamos, el Internet en general, ¿no? Es maravilloso, pero tiene también sus... Entonces he puesto una serie muy grande, de 150 piezas más o menos, y he puesto algunas, pero poquitas, ¿sí, no? Entonces hay todo tipo de personajes, desde el repartidor del supermercado hasta el físico nuclear. O sea, todos haciendo el mismo gesto, todos son muy diferentes, porque bueno, aquí se han visto muchos cuando se hizo la exposición en el Museo de Bellas Artes, una selección, eran como 20 o 30, no sé. Aquí en el principio hice muchos hombres, pero después hice también muchas mujeres, para que en las exposiciones siguientes pues hubiese una paridad, para que no fuese simplemente, porque cuando hice la exposición en el Museo Gracero Galdiano, pues era un panel como 60 piezas, entonces solo había 4 mujeres, y aquello era una cosa que cantaba mucho, o sea, no... bueno, allí, pero solo hay hombres, decía ahí la directora, pero solo hay hombres, no. El caso es que después cogí y entonces hice 50 mujeres más, y entonces ya, ahora las exposiciones ya son mucho más equilibradas, y no fue por nada de hacer menos mujeres, sino porque no les gusta nada salir con arrugas y cosas de eso, y entonces yo por eso, para no evitarme, como eran todos amigos,
Si algún amigo me decía que no le gustaba, bueno, pues era su problema, pero claro, las amigas pues les costaba un poco más, pero después ya... Pero no es por nada, es que a mí me gusta, por el tipo de técnica que utilizo, o sea, me gusta que se vea la pincelada, que no sea simplemente una cosa sobadita así, que se vea... No, es que tiene que verse. Entonces, claro, eso siempre marca mucho más, o sea, es que a mí me gusta, porque es la vida que ha pasado por esa... O sea, la gente jovencita es un rollo porque no está tan... O sea, a mí eso no me gusta. A mí me gusta pues que haya eso, psoriasis, lunares y cosas que han pasado. No pasa nada. Las mujeres más equilibradas. Estas manos medias, a mí es que me encanta eso así. Sin una mano así toda suavita, es que eso es una cosa muy... Esta es una chica joven, pero también tiene las uñas mordidas, ¿no? Mordidas, ¿no? La realidad virtual. Bueno, esto es una cosa muy especial que a mí me encanta la realidad virtual, pero yo aquí la utilizo en una serie que se llama Apocalipsis. Apocalipsis, estos serían los 4 jinetes. Bueno, es sobre el apocalipsis, o sea que los horrores que vienen. Entonces, hay un personaje que lleva unas gafas de realidad virtual y vive su mundo irreal, como puede ser esta estructura extraña, como de ciudad abandonada, como de videojuego, una etcétera, pero detrás vienen los horrores, unos tifones arrasándolo todo, y este personaje tan contento y con sus gafas, cuando en realidad el problema está en la realidad y se deja pasar, uno se evade de esa manera, ¿no? Y yo estoy ahí en una esquina horrorizado. Y llevo un caballo, porque los 4 jinetes del apocalipsis, la peste, la muerte, la guerra, todo eso, y entonces aparece en cada uno de los 4 cuadros un caballo, con otras simbologías, ¿no? Esto como un caballo griego, una cosa tal, la palabra muerte escrita, la bandera enrollada en la mano de Europa, o sea, como ya de despedida, ¿no? Recogida, el caballo de Troya, de todo. Entonces, estos son 4 piezas. Iba a hacer 7, que son los 7 sellos del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. Pero aquí, por ejemplo, se ve una especie de Torre de Babel. Y entonces, basado en cuando el ISIS despeñaba desde los edificios a los gays. Entonces aquí hay unas figuras de este tipo. Bueno, una cosa muy suculenta toda. Entonces, la segunda parte que le iba a hacer lo dejé en los 4 jinetes y después vino toda la historia del SIDA y todo el... Bueno, aquí viene, eso la segunda parte viene, supongo que lo hice unos años más tarde, 4 o 5 años más tarde. Autocensura positiva. Con esto de Facebook y demás, o sea, no puedes poner nada que no les gusta a los de Facebook, por el logaritmo ese que te lo quita todo. Entonces yo... tengo otra serie anterior de hombres de lengua azul y entonces lo que he hecho es tapar los órganos masculinos con una... Entonces es mucho más sugerente una lengua ahí que simplemente todo visto. Entonces, claro, esto se puede ver en Facebook y no sé, sin problemas, pero claro, si no tuviese las lenguas esas, pues no se podría ver. Entonces, pues yo he hecho una serie de autocensura positiva, porque me parece más bien. Entonces, una serie de dibujos de principios de los 80 sobre la historia sagrada de Adán y tal, con la manzana y demás, ¿no? Todo claro, esto gracias a un collage digital también no solo de esa serie, sino de vida privada, ¿sabes? Llegamos al COVID, claro, aquí es donde he hecho la segunda parte de tal, que ya no los personajes, es parecido el espacio, pero ya los personajes no llevan la máscara de realidad virtual, llevan una mascarilla, como lo llevamos todos ahora, y llevan su móvil, claro. Y entonces los tornados se transforman en ese tornado verde, como el color simbólico del COVID que viene arrasando todo, ¿no? El personaje ya no está mirando, siempre está por allí escapando horrorizado. Aquí otro de estos, ya este es el COVID-20, y otro el 19, este es el 21, COVID-21, por ahí por los grafitis.
todos con su móvil en el bolsillo, pero ahí está. Insensibilidad del ser humano. Esta es una de las últimas series que he hecho, que ya estamos insensibilizados de ver los horrores que nos hacemos un selfie con un horror. Hay un muerto allí, un selfie. Hay un accidente, un selfie. Entonces, claro, es una cosa que ya es tremenda. Entonces, esto se llama, la serie esta se llama El Ángel Exterminador, y no es que sea el personaje, sino que el ángel es un símbolo de los desastres que están ocurriendo, tanto climatológicos como ecológicos o accidentales o terremotos o volcanes y demás, ¿no? Y nosotros tranquilamente nos hacemos un selfie como aquí no ha pasado nada, mira que bien que estaba allí. Entonces, ves, todos son así. Entonces llevan una mascarilla azul o de otro color, vamos, como este que le lleva blanca. Pues la cosa de la mascarilla. Yo ya se ha terminado la cosa de la mascarilla, he hecho 31, me parece 32, y ya no... ya se acabó la cosa. Bueno, no es que se haya acabado el COVID ni nada, pero ya como ya no hay que llevar mascarilla, dicen, pues están por aquí. Un volcán, el otro era una refinería ardiendo en el mar, los edificios cayendo todos. Y esto ya, un epílogo, esto es lo que comentaba antes Ursio. El espacio este que hemos creado Javier y yo allí en Madrid para disfrute mío, nuestro y de mis amigos y los amigos de ellos, ¿no? Entonces es hacer exposiciones, pop-ups, a la gente que lleve allí sus cuadritos que está haciendo últimamente, 2 o 3 piezas, lo que sea, durante un fin de semana, y después se lo lleva a su casa. Esto no es con ánimo de lucro, simplemente para que nos divirtamos todos. Entonces hay una exposición grande que durará un mes, pero después los fines de semana exposiciones distintas. Aquí está el espacio también, que es muy grande, son 160 metros cuadrados, es muy alto, de 4 metros, y después hay en el centro una especie de mural techo donde es Los Elegidos, que es otra serie que hice antes, y sus amigos en Company, Chosen One Company. Y entonces pues está ahí perennemente, y es este de aquí, y es como el reclamo del sitio, ¿no? Es muy espectacular, y la gente se hace por los selfies ahí, así con el chisme, ¿no? Del suelo y tal, está divertido. Y este es un poco la historia. Nada más. Pues terminamos. Bueno, la verdad que le pedimos a Roberto capacidad de síntesis, pero bueno, no tanta. Bueno, es que de 8.000 obras coger, entonces es dividir. Muy ben. Bueno, abrimos ahora un turno de intervencións. Se alguén quere facer unha reflexión sobre a hora de ou unha pregunta en torno a de Roberto. Esos cuadros que había con fuego y con un puente así delante, sí. eso era montaje de foto con pintura. No, era pintura, todo eso son pinturas. Era muy realista, porque realmente... Bueno, es que como lo ves tan pequeñito parece muy realista, o sea, es una imagen figurativa, pero después que a mí no me gustan las cosas así transobadas, o sea, fotorrealistas. A mí me gusta que se vea la pincelada, porque me gusta, es el signo, es como una firma. Entonces lo ves pequeñito y parece que es una cosa, después lo ves de cerca y es menos realista de lo que se considera una obra realista, ¿entiendes? Por ejemplo, se veía el fuego y parecía, ya se veía pintura, pero cuando iba esa especie de puente... El puente que había, sí. Sí. Parecía tan perfecto, parecía bueno, una cosa hecha... Pues, con fotografía, no. O sea, está basada en una fotografía. Yo no he estado allí, he hecho fotografías porque siempre trabajo con mi material, pero que no... que eso es pintado, vamos, o sea, que no es una fotografía puesta. No es un collage de fotografía y pintura, simplemente es que queda más. Lo que pasa es que el fuego siempre es más abstracto, entonces, pues claro, las llamas son mucho más libres. Un puente tiene que ser un puente, que más a mí me interesa que ese primer plano tenga más interés que el fondo, o sea,
esa relación entre los distintos planos, ¿me entiendes? Como la Torre de Babel, que está mucho más difuminada entre el fuego y el humo, ¿entiendes? O sea, son efectos, o sea, eso no tiene mayor... Lo importante es la idea del peligro que hay de que la cultura occidental empiecen a limitarla, como por ejemplo la limita ahora a Facebook, ¿me entiendes? O sea, que tú no puedes para exponer lo que quieras en las redes, o sea, porque una máquina te dice que no puede ser, porque no sabe por qué. Pero bueno. Pero hay mucha percepción en la pintura, ¿eh? Porque te parezca una silla, una cosa que no lo sea, ¿no? No sé cómo decir. Es la pintura muy perfecta, ¿eh? Bueno, gracias. Más. Bueno, é impresionante, Roberto, porque es tantísima obra, ¿no? Y además, como diría ela, é tan perfecta, tan realista, tan hiperrealista, No, que parece mentira que che dera o tempo para tanta cousa, ¿no? pues que yo, por suerte, es lo único que hago, trabajar. Entonces yo trabajo todo el día. Pero no come nunca. Hombre, mientras como puedo seguir pintando, ¿eh? Que conste. Vamos a ver, las pinturas que tienes cuando hacías familia, que se ven como muy agobiantes, ¿no? Sí. Sí. A continuación dices que has ido a Edimburgo y ya parece otra cosa. ¿Tanta diferencia había entre lo que se podía vivir aquí en España y lo que se podía vivir? Bueno, es que son distintos momentos, o sea, aquí los ves seguidos, pero no ha sido ese corte tan brusco, o sea, aquí ves cosas muy concretas, o sea, ¿entiendes? O sea, hay una transición más... claro, es muy diferente, definitivamente, lo de llegar a Edimburgo, primero que yo me encuentro un poco perdido, porque es otra cultura, otra historia, todavía no hablaba bien el idioma, ¿entiendes? Entonces, eso todo se refleja, entonces estoy mucho más agobiado, en el sentido de, no agobiado de cuando los patios, sino agobiado de qué camino tomar, ¿entiendes? Que es un momento de transición. Entonces yo, por ejemplo, la exposición que hago en Coruña, en Madrid, esa, la primera que hablo así grande, en la Galería GAM, pues mezclo las dos cosas, el pasado de antes del servicio militar y después el otro. O sea, son dos mundos muy distintos. Realmente no funcionó la exposición, ¿entiendes? A mí me produce ahí otra cosa muy distinta. Yo de repente cambio el chip y entonces pasa de ir a Estados Unidos y entonces ahí ya veo otro tipo de vida. Yo ya me encuentro más realizado con eso. Entonces intento dar el mensaje de otra manera, ya no tan abierto visualmente como pueden ser los patios o sea, son mensajes subliminales. Yo cojo la idea que en Castro, el barrio de Castro, en San Francisco, está restaurado todo y está revivido y todo es un sitio maravilloso, pero son los gays los que han ido allí y lo han reconstruido y lo han levantado y han hecho un mundo diferente, ¿no? Entonces yo pinto esas, ya todo el mundo encantado hoy, que dibujos más maravillosos, esos sí que eran realistas, esos sí que estaban eran dibujos pequeños pero muy muy trabajados, entonces a la gente le encantaba, pero yo ponía los mensajes. Our time has come, nuestro tiempo ha llegado, o sea, todo estaba con mensajes subliminales, ¿entiendes? Pero la gente lo aceptaba más porque es que los dibujos eran tan bonitos que aquello tenía que estar bien, ¿entiendes? Bueno, yo le estaba diciendo otra cosa, pero es un sistema personal, bueno, no personal. Cuando vivía Franco, todos los artistas tenían que hacer una cosa que le permitiesen mostrar, pero sin que, o sea, había que devanarse la cabeza para, ¿cómo vas a decir una cosa sin que te la metan en la cárcel o que te la quemen? ¿Entiendes? Entonces, pues, esto es un poco lo mismo. Desde la perspectiva homosexual, ¿cómo vas a mostrar tu yo sin que te lo prohíban? Entonces, claro, buscar distintas maneras. Entonces, es una cosa... ¿Entiendes? No sé. Cada cosa tiene su momento y su... No sé. Yo quería preguntarte, tal como has expuesto a lo largo de tu vida, de tu carrera, vas cogiendo ideas y las plasmas, elaborándolas en los cuadros. Pero yo quería preguntarte si ha habido o has tenido alguna o muchas ideas que, empezando a elaborarlas y a desarrollarlas en la pintura, has tenido que cortar, no has podido seguir de alguna manera, te has sentido bloqueado No. en la creación de una idea. No, porque cuando empieza un proyecto
es un proyecto que sé lo que voy a hacer. O sea, a mí no me gusta nada empezar un cuadro, es empezar... No sé si visteis la película de Antonio López del membrillo, la ha visto mucha gente. Se pasa toda la película dentro de un año pintando un membrillo y al final dice, uy, se me ha quedado un poco o sea, ¿me entiendes? O sea, a mí me encanta Antonio López, pero yo no se podría perder un año pintando un cuadro y después decirme que me he equivocado. No. Yo tengo que saber lo que voy a hacer y lo hago al principio y al fin y se acabó. Y termino ese y empiezo otra cosa, ¿entiendes? O sea, son momentos, como los patios tienen su momento, lo de la W tiene su momento. O sea, yo no lo voy a poner a hacer paisajes de Hollywood que tuvieron mucho éxito en su momento, porque tuvieron... No, eso fue ese momento y ya está. O sea, yo no... tú ves, todo esto es todo muy distinto, pero es que es como vas evolucionando tus necesidades, tus problemáticas, entonces va apareciendo. O sea, yo no puedo pasarme toda la vida pintando una cruz como Tapies, o sea, no, aunque sea lo más reconocible, ¿entiendes? Yo tengo mi mundo, Tapies me parece maravilloso y tiene su mundo, pero yo no podría repetir lo mismo toda la vida, ¿entiendes? O sea, cada momento es un... Bueno, pero eso que has expresado, que puede ser la cosa de que eres una persona constante, tozuda, concienzuda, yo lo que te preguntaba, si en el proceso de creación pictórica, sí, ¿alguna vez te has encontrado con alguna idea que te ha bloqueado? Si eso se puede... No, eso no. Yo no lo recuerdo. O sea, no. Es como... O sea, vamos a ver, yo cuando planteo un proyecto, primero hago un cuadro, a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, el que visteis el retrato primero hice ese cuadro porque encontré, después de la muerte de mi madre y tal, y vaciando la casa y tal, encontré un marco que me gustaba, es que el proceso de creación es muy curioso. Entonces, ese marco me gustaba. Yo no pongo marcos a los cuadros ahora, antes era una cosa muy sencilla de metal, pero ese cuadro era de esos marcos holandeses negros así trabajados, muy austero, una cosa, era un esmalte de mi padre. Y dije, bueno, no me gustaba el esmalte, pero me gustaba el marco. Y dije, voy a pintar un cuadro para este marco. Entonces, ese formato de 12 por 19, o sea, 19 por 12, el tener que meter la imagen, o sea, voy a hacer un cuadro basado en esta historia, cortado por aquí, que tiene todo el espacio, que todo esté concentrado en las manos y en los ojos. Entonces yo veo eso y digo, esto es una W. ¿Y qué quiere decir? W, las 3 W, Internet, mirando, controlando, protegiendo, pero al mismo tiempo controlando. O sea, ¿me entiendes? Entonces empieza a crecer ahí, hay un proceso, un brainstorming entonces empiezas a crear todo el proceso. De eso salen 150 cuadros. Fue el proceso el primero uno, pero yo sé lo que voy a hacer. Entonces ahora tengo que buscar los modelos. Entonces, el chico del repartidor de tal, oye, que te voy a hacer unas fotos. El ingeniero tal, oye, que te voy a hacer el arquitecto tal, el pintor, el fotógrafo, hay muchos tal, pero hay de todo tipo de... Entonces ya es un poco mi idea, o sea, que todo el mundo tiene derecho a las mismas cosas, o sea, a posar con esta posición, seas ingeniero o seas el portero de la casa, ¿entiendes? O sea, entonces ahí se van mezclando muchas cosas, eso se va creando todo a medida que vas trabajando, pero todo sale de uno. Pero a mí eso no me digo, pues, o sea, si a mí no me hubiese funcionado el primer cuadro, a lo mejor no hubiese seguido, pero normalmente cuando quiero desarrollar una idea, ya sé un poco por dónde va a ir, entonces lo que tengo es desarrollarla. Hay mucha gente que le gusta, o me preguntan, ¿no? ¿Y cómo es el proceso creativo y tal? Tienes que tener una idea y tienes que hacerla. No puedes decir, y después voy a hacer tal, y después voy a hacer tal. No, tienes que hacer la primera. Pero si no haces la primera, no sabes cómo. No puedes llegar a la tercera simplemente pensando directamente en la tercera. Tienes que llegar, es lo mismo que para hacer escultura tienes que ser un buen dibujante, porque si no, no puedes trasladar 2 dimensiones a 3 dimensiones. Es muy complicado. O sea, el proceso, cada uno es como es, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Pero es un proceso, cada uno tiene su manera de trabajar. Yo definitivamente no recuerdo que haya tenido un proyecto que haya tenido que dejar, porque es mucho esfuerzo mental y claro, o sea, si no lo puedo hacer, o sea, que ya sé que no lo hago, no en la mitad, digo, pues no me funciona, es que no tiene sentido, porque no es simplemente la imagen, es la idea, ¿entiendes? O sea, hay una especie de diálogo entre las dos cosas, pero no sé, ay, mira qué bien hecho está, es que eso es lo de menos. Yo cuando empecé a estudiar Bellas Artes, bueno, yo ya pintaba y toda la historia, ¿no? Ingresé en Bellas Artes y ahí me sirvió de mucho, pues anatomía, que yo en mi casa no voy a hacer anatomía porque no
perspectiva, descriptiva, pero pintar yo pintaba y dibujar yo dibujaba. Que ahí me aprendí a hacerlo mejor y dibujo movimientos, pues sí, todas esas cosas que me vinieron muy bien. Pero por lo demás, la parte creativa es la parte creativa, eso es tu experiencia, tu vida, y eso es lo que tú vas desarrollando. Entonces, claro, llega un momento en que ya sabes un poco el proceso. ¿Entiendes? No sé, a lo que iba antes, que es que empiezo a divagar, y era de que mucha gente, el proceso creativo, en la última exposición que tuve en Madrid, vinieron unos chicos de Bellas Artes y me preguntaban, ¿cómo era eso de la creación? Y dije, pero vamos a ver, tú estás estudiando de Bellas Artes, es que, o sea, ¿cómo me puedes preguntar cuál es el proceso de la creación? Estás estudiando de Bellas Artes. Pues es que es una cosa, un desconcierto. ¿Entiendes? Ya no sé. Yo, cada uno que vaya como pueda, ¿me entiendes? Como la música, un tema con variaciones. Pues una cosa así. Una cosa así. Las W, pues es un tema, sí. Y luego con las variaciones. Claro, pero lo importante es la base de todo ello. O sea, después los cuadros están muy atractivos y la gente, ay, pues qué bonitas las manos, como bien hechas están, pero lo importante es lo que está diciendo, es el control al que está sometido y que controlas a los demás. Tú te hablas de una persona, vas a romper las W y ves quién es esa persona y toda su vida y todas sus historias. ¿Entiendes? Entonces, claro, controlas. Pero al mismo tiempo puede venir otra persona y buscarte a ti y sabe quién eres. Entonces puedes decir mentiras, pueden ser verdades, pero estás ahí indefenso, o sea, es tremendo. Y por una parte también, pero por otra tiene sus contraprestaciones que no negativas. Pero vamos, lo importante es la realización personal. Y yo he tenido la suerte hasta ahora de poder hacer lo que he querido, o sea, nunca he estado ni en modas, ni en movimientos, ni nada. Yo he sido yo por mi cuenta y por libre. No me ha ido mal porque he podido vivir. Y así voy hasta el final. Y ahora, por ejemplo, la cosa esta me parece divertido porque es sin ánimo de lucro. O sea, ahí solo exponemos porque nos apetece. O sea, no es que, ay, a ver si vendemos. No, aquí no. Aquí los ponemos. Esta primera exposición que se hizo, pues Mogonilla se llama, pues son 50 artistas. O sea, son 50 cuadros hechos por mí y cada uno, una obra pequeña, pues para ponernos todos juntos, ¿entiendes? O sea, pero es porque sí, o sea, sin mayor cosa. Aún así se vendieron 4, fíjate bien. Pero vamos, los vendieron ellos. O sea, no es allí no hay comisiones de nada, o sea, ¿me entiendes? Que los venden, pues estupendo, ojalá vendieran más, pero que no es una cosa que sea para vender. Y así va, así funcionamos. Vamos, es divertido porque son como, nuevas posibilidades, pero no hay nada nuevo así, pero el que la gente se pueda desarrollar sin necesidad, o sea, presentarse sin... es una oportunidad, no es como ponerle una cafetería, porque el espacio es estupendo, para hacer unas fotos maravillosas, ponernos en internet y decir, uy, qué menuda exposición, ¿me entiendes? O sea, es un poco un ánimo, es una otra posibilidad, entonces estamos jugando con eso. Y al hilo de lo que creo que comentas, una pregunta de curiosidad. Hay obra pequeña y hay obra muy grande. ¿Cómo tu mente discrimina para hacer una obra de dimensiones grandes, o sabes que tiene que ser grande y otra obra tiene que ser pequeña? Es lo que te pide la idea, ¿entiendes? Si, por ejemplo, Holyrood, que es una serie muy conocida y que a la gente le encanta, pues es la vista de la casa de Edimburgo, y entonces un paisaje, un volcán apagado, el palacio allí, los jardines y tal, y es así. Entonces, ¿qué te pide? Pues un formato de 2 metros, o sea, es que es así, o sea, mensaje, un mensaje en una botella, que la gente por internet te ponía el mensaje que hubiese querido que estuviese en la botella. Pues eso tienes de la botella y un espacio donde esté colocada esa botella, o sea, una calle, vertical de 1 metro. O sea, es que no puede ser ni más pequeño, pues la botella, quiero que se ve la botella con el mensaje. Bueno, el mensaje está en el título, ¿me entiendes? Pero te lo pide los de la W, pues eso, 19 por 12 por 19, 19 por 12. Pues es que es ese, 22 por 19, 22 de alto, 19 de ancho. Pues es ese tamaño, no lo puedo hacer más grande. A la gente le encanta hacer las cabezas así gigantescas, son muy espectaculares, pero a mí me lo pide este tamaño. Yo no puedo hacer una W así, no es que es así, es una cosa pequeña, contenida, pues está concentrada ahí, no puedes, que no, más pequeño tampoco, ¿entiendes? Porque tiene que verse
los ojos, la mirada, la intensidad, no sé, cada cosa te lo pide. Y después está la fotografía, claro, la fotografía, a mí me gusta, yo he hecho fotografía analógica desde siempre, desde pequeño, porque tenía un amigo, mis padres tenían un amigo fotógrafo en Monforte, y a mí me enseñó todas las técnicas de revelados, muy bien experimentando con todo tipo de revelados y tal, ¿no? Pero cuando llegó la fotografía digital, vamos, aquello era la locura, porque es que se abren unos caminos y unos... Es que entonces ahí ya puedes hacer fotografía grande, grande porque claro, esas mismas que veis del teatro ese de la escalera de Jacob, pues tiene este tamaño, ahí puedes meter de todo, es como una fotografía pequeñita en la harina, entonces ahí con Photoshop, bueno, es que ahí yo me lo pasé un año, aquello era una delicia, porque era un orgasmo continuo de creación, o sea, ¿entiendes? ¿No? Cada cosa tiene, y las técnicas, cada técnica es un mundo, o sea, ¿no? Y utilizas la que necesitas para eso, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, yo he hecho escultura, la poca escultura que he hecho, pues me ha servido para hacer grabados, después dibujos, pinturas, aparecen esas esculturas en los cuadros, ¿entiendes? Ya, en otro contexto, pero en un fondo representando una serie que había hecho en escultura, ¿no? O sea, no sé, todo se mezcla, es experiencias, técnicas, de todo. El caso es que el proceso creativo es muy subjetivo y cada uno tiene su mundo. Entonces, yo tengo el mío y funciona de esa manera, entonces, no sé. En fin. Abelardo, perdona Manolo, Sí. habéis pedido la palabra, ¿no? Yo es que simplemente que echaba un poco de menos todo ese repaso que ha estado muy bien de la trayectoria de Roberto, pero he visto la lucha, he visto las pandemias, he visto un poco la parte negativa del ser humano, ¿no? Pero he hecho un poco en falta la parte rubiane, ¿no? de Roberto, la parte que se basaba en lo bello, en lo bonito. Yo, en concreto, las obras que más me gustan de Roberto son las que los antiguos bodegones que él pintaba, que estaban impresionantes, y en los 80 esos lápices de colores que hablaban de escenas, pues incluso pues de ejercicio, de vida contemporánea, pero de vida de todos los días, ¿no? Sí. Es decir, que se llamaba Vida Privada, esa serie de los 80, que casi tengo 10 años de trabajo. Es que aquí he tenido que hacer una selección y he preferido seleccionar temas universales, por así decirlo. No, universales, pero mucho más amplio. Entonces, concentrarme en esos elementos que componían esas series, ¿me entiendes? Porque es que si empiezo es que son 60 años. Entonces no podía meter. Entonces era un poco, pues eso, cosas muy amplias, pues, la homofobia, ¿entiendes? O sea, entonces la violencia machista, cosas muy concretas, pero que todo el mundo tiene acceso a ellas, porque yo que yo ponga mi vida privada, unas historias allí, pues tampoco tiene mayor interés. O sea, que prefería que fuesen cosas que todo el mundo tuviese sensibilidad hacia ellas, porque nos afectan a todos, ¿entiendes? Entonces por eso, pues, y de esas he suprimido varias, como 5 o 6, porque no me parecía que, o sea, prefería poner estas nada más. Además se hacía larguísimo, grandísimo. Imagínate si pongo encima las bonitas. Bueno, entonces no nos movemos de aquí. Antonio, disculpa, es que está Silvestre primero. Bueno, yo vuelvo un poquito al tema este del proceso creativo, ¿no? Y como decías, cuando tú estudiaste por la ETA en la Escuela de Bellas Artes, entonces era muy académico, y entonces era clases de dibujo, de natural, o de figura, de estatua, y luego bodegones, luego pintar, y era todo muy reglado. Cuando uno acababa la carrera, entonces salía al mundo y tenía que encontrar un lenguaje propio, ¿verdad? Entonces, eso era un poco costoso. Yo recuerdo, y yo también estudié Bellas Artes, y tenía algún compañero que eran de sobresalientes en matrículas en dibujo y en pintura, y cuando acabaron se encontraron que no podían abordar un lenguaje propio, no lo encontraban. Y esa
haciendo escarceos y buscando su propio mundo. Sí. Es lo que, de alguna manera, luego al final, cuando busca una serie, la encuentra, porque la tiene en su ADN ya. No necesita de buscar, aunque encuentre otros artistas que le pueden impresionar y decir, esto me gusta. Y a lo mejor te llama la atención el poder hacer esa obra de otro artista, pero evidentemente cuando vas a tu estudio ya no piensas en aquello, vas a tu propio ritmo. Claro, totalmente. Es que, por ejemplo, a mí siempre, esto es como un diario. Mi vida, todo el artista es como un diario. Entonces yo bebo de mis experiencias, de mis viajes, de mis conocimientos, de mis amigos, de mis relaciones familiares, sexuales, lo que quieras. Entonces, claro, lo que te sirve el Bellas Artes, a mí lo que me sirvió, pues es para hacer una serie de cosas que yo por mi cuenta a lo mejor no habría hecho. Pero yo pintaba en mi casa y llevaba los cuadros al final. O sea, porque yo el primer curso de Bellas Artes, en preparatorio se llamaba, me pasé todo el curso discutiendo con el profesor de pintura, porque él quería que pintase con verde veronés. Y yo odiaba el verde veronés y no lo compré jamás. O sea, yo pintaba con mucho negro, mucho historia y tal, y después me dio matriculado de honor. Pero yo tenía que seguir mi camino. O sea, a mí no me gustaba aquel color y no lo iba a poner. Entonces, lo mismo pasó, yo después seguí trabajando, yo trabajaba en mi estudio después, y yo hacía mis clases, y pasaba todos los cursos y tal, ¿no? Pero yo seguía, a pesar de todo, realizando lo que yo quería hacer. Claro, es que no iba a poner aquí todo el proceso, pero ya de aquella hacía series, porque yo de aquella empezaba a probar abstracto, expresionista, realista, o sea, un poco de todo, a ver por dónde iba a tirar. Entonces llegó un momento que empecé una serie de dibujos, empezando por mis gafas, mi reloj, entonces una imagen más realista, más... Además, yo cuando entré en Bellas Artes, acababa de salir Antonio López, que había sido... Entonces yo tenía amigos de las clases de Antonio López, pero nosotros ya no estábamos con Antonio López. Entonces, él había dejado una simiente allí, entonces que había algo. A mí no me dio clase, pero tenía amigos que sí le había dado clase, Clara Angutia, Fernando Rodrigo, toda esta gente, ¿no? Que después fueron mis amigos y con los que hemos expuesto. O sea, a mí siempre me han metido en la segunda generación de realistas españoles después de Antonio López, ¿entiendes? Pero yo soy muy especial porque yo no me encuentro tampoco, o sea, no reniego de ellas porque a mí me encantaba trabajar con ellos, exponer con ellos y tal, ¿no? Pero yo tenía el mundo. A mí lo de estar... Vamos a ver. Es que a mí un lavabo no me dice nada. Me dice sí mi lavabo y... O sea, no es que no sé cómo expresarlo. O sea, yo no puedo perder el tiempo haciendo una cosa... Ay, ¿cómo decirlo? No sé. Es como te decía eso del cuadro, un año pintando un membrillo y después equivocarte. No, es que eso no puede ser, porque el tiempo es muy corto y no puedes perder un año haciendo un cuadro. Primero un cuadro no es una tontería. O sea, debe ser un proyecto donde digas algo, aunque sea para ti, pero algo que te ayude a reconocerte y a enfrentarte al mundo, con esa obra que estás desnudo exponiendo, aunque sea un membrillo, ¿entiendes? Pero tienes algo personal. Entonces, sí, mucha gente después no sabe qué hacer, pero es que busque en su vida. Ahí está, no tienes ni que le guste a nadie nada, tienes que hacer lo que tú creas que tienes que hacer. Entonces siempre encontrarás, claro, si es una persona que está metido en tu casa así, bueno, tienes que viajar, tienes que conocer, o sea, para mí, viajar, he viajado muchísimo por todo el mundo y eso me ha dado un enriquecimiento de todo tipo de cosas, pero mi vida es normal, sobre la seguridad social, sobre la sanidad, sobre todo de cosas. Aquí dicen una serie de cosas, cuando ves que en otros países es de otra manera, entonces puedes comparar, pues eso de alguna manera sale después cuando haces tu obra, ¿me entiendes? Entonces, claro, la gente lo que pasa es que, pues no sé, por lo que sea, yo he tenido suerte que siempre he vendido lo suficiente como para poder vivir del... Claro, como he dicho al principio que hacía retratos, yo empecé dibujando retratos a mis amigos de Monforte, o sea, porque aquello era pues eso, y después de Coruña, o sea, pero era un poco de aprender a dibujar, del natural, y ya tenía los modelos gratis. Después, claro, la gente, ay, bueno, qué mono, ¿eh? Y pues le hacen un retratito y ganas un dinerito. Claro, después ya cuando empiezas a vender ya tus cosas, llega un momento y dices, bueno, yo este retratito no lo voy a hacer más, hago los retratos que me da la gana, si alguien los quiere lo hago como yo quiera. Porque hubo un momento en que una señora que le faltaba un ojo y iba con un parche
con gafas, se le habían muerto los hermanos, tenía su cargo, o sea, una mujer arrasada, y ella quería un cuadro. Entonces yo le digo, bueno, pero yo lo quería con los dos ojos perfectos, guapísima, y aquello era un horror. Y le hice el retrato, y le encantaba, y era horroroso, no se parecía en absoluto, ¿eh? Y dije, bueno, pues se acabó. O sea, yo hago los retratos de lo que la quiera, pues así. Será más realista, más mejor, estará más guapa, pero yo lo voy a hacer este cuadro. Entonces, claro, tú ves el catálogo este que estoy haciendo, que es muy curioso porque es un catálogo ese que tiene, vamos, ahora son 2 tomos, pero van a tener que ponerlo en 3 tomos porque en 2 son los tochos así gigantes, pesan 7 toneladas. El caso es que es curioso porque está todo reproducido, estos 60 años. Entonces, los años están todas las piezas, después toda la lista, con todos los números, numerado todo, ¿no? Entonces, cada técnica tiene un color. La pintura en rojo, la escultura en verde, los dibujos en naranja, lo que sea, cada uno el suyo, ¿no? Entonces, ves, vas pasando las hojas y ves, este año es todo rojo. ¿Y por qué? Pues porque es de los años que el rojo es el dibujo y es todo rojo. De repente llega el año 2000 y las fotografías, la fotografía es azul y ves cantidad de azul, porque he hecho cantidad de fotografía. O ves cuando aparece la obra gráfica de grabados y todo eso, tenía naranja. Entonces, de repente se corta, porque yo en el año 2000 dejo de hacer obra gráfica y hago obra gráfica digital. Entonces ya es otro color. Entonces de repente ves, pasando las páginas, ves cómo ha ido evolucionando los colores, como si fuera un gráfico. ¿Entiendes? Entonces es muy curioso. A mí eso me gusta porque da muchas pistas en lo que es el catálogo. Y bueno, yo no sé a qué iba esto. No, va muy bien. No sé, me ha ido. Bueno, el caso es que el catálogo este va a estar muy bien porque es un poco ver cómo has trabajado. Es un proyecto de vida. Por eso me apetece hacerlo y no sé, tenerlo. Son solo 100 ejemplares, pero quiero que así quede en sitios, en bibliotecas, porque la cosa digital es maravillosa y esto yo lo voy a hacer en digital para que la gente se lo pueda descargar y hacer lo que quiera. Pero a mí me gusta el papel, o sea, el objeto. Eso. Entonces ha sido un trabajo ímprobo. Durante la pandemia he estado trabajando mucho en ello pero vamos, que yo creo que me compensa porque no sé, es una cosa más. No sé, yo creo que me he perdido, pero bueno. Antonio Garrido, que había tenido. Quería simplemente comentar algo en relación con la relación que yo tuve con Roberto, que tuve y sigo teniendo con Roberto, pero sobre todo la que tuve como galerista en Tarragona. Y es las reacciones, las diversas, las múltiples, las infinitas reacciones que tenía el público a la hora de ver una exposición de Roberto González Armán. Sobre todo las primeras que se pusieron en mi galería y después poco a poco se fueron acostumbrando hasta más o menos las 10 o 11 exposiciones que existían en la. Y es que el público en un principio lo que quedaba era absolutamente fascinado por esa técnica tan sumamente realista, por esos contrastes tan fabulosos de sombras y de luces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero poco a poco el público que iba viendo más exposiciones o que se iba fijando más en la obra, veía la otra parte de la moneda, la otra parte de la exposición. No simplemente era un alarde técnico, sino que era un mensaje clarísimo directamente hacia la boca del espectador. Hacia la boca del espectador, que le hablaba de muchas cosas. Le hablaba de sociedad, le hablaba de introspección, le hablaba de luchas, de diferentes posiciones sexuales, amorosas, etc. Y entonces todo eso lo que creaba en ese espectador era una especie de sobresalto, no sabían en qué quedarse. Si la obra para ellos era buena o era mala, ¿qué valía más? ¿La factura o el contenido? Y realmente eso fue lo que realmente a mí me cautivó de la obra de Roberto inicialmente, ¿no? Después ya, a medida que lo fui conociendo a él, pues me cautivó a él como persona, ¿no? Pero sobre todo la lectura del espectador, las diferentes lecturas del espectador. Al ver una exposición o al ver varias exposiciones de Roberto González Casante, para mí ha sido un privilegio y ha sido un verdadero placer. Simplemente quería decir esto. Muchas gracias, Antonio. Realmente una colaboración muy productiva y muy enriquecedora y yo a usted estaré siempre agradecido. Roberto, una pregunta un poco simple. ¿Por qué siempre trabajas en series, con la idea de series? ¿Y cuándo consideras una serie terminada? Si vuelves a ella, si se acaba, un poco... Ya, pues bueno, me gusta trabajar en series porque cuando tengo una idea
una idea no se puede representar en un cuadro, hay que sacarle todas las posibilidades. Entonces yo, pues, o sea, una figura, vamos, por poner una cosa, ¿no? Pues, bueno, una cosa más, un paisaje, el paisaje este de Hollywood, que le gusta tanto a todo el mundo y tal, ¿no? Pues entonces, ese paisaje es el retrato de una persona que lo está viendo, que solamente está de espaldas. Entonces son 30 cuadros, porque el número 3 tiene mucha importancia en mi obra. Son 3, son múltiplo de 3, o sea, bueno, la mayoría, ¿no? Entonces, ese paisaje es el retrato de la persona que lo está viendo. O sea, si mi ahijada, que a los 16 años está en un momento tumultuoso, el paisaje tiene un temporal que se acerca. Si mi tía Gloria, que va a Edimburgo y no ve nada porque hay niebla y no puede ver la ventana, pues entonces el cuadro está en niebla y ella está así mirando y no ve nada. O sea, es una relación. Entonces, claro, yo no puedo hacer dos Hollywood. ¿Qué hago yo con 2 Hollywood? No, yo hago un proyecto de gente que ha ido por allí y que le ha influido, porque es un sitio maravilloso y es un sitio, sigue siendo un sitio maravilloso y eso, ¿entiendes? O sea, necesito desarrollar que el número, pues yo me pongo 30 en ese caso. San Sebastián es de Amor y Muerte y tal, 33. Babel, 6. O sea, cuando ya creo que, o sea, Babel en Cataluña, el País Vasco, Galicia, España y las tierras altas de Escocia, o sea, es muy concreto y es lo que quiero hacer. Entonces son 6, ya está. Entonces no voy a poder hacer, ahora voy a hacer un 7º, no, son 6, ya está. No voy a hacer más porque no necesito hacer más, ya está concreto desde el principio al fin, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, la isla de Riaza es una cosa que viaja por el mundo, ¿no? Entonces esa está abierta. Pasan 5 años y después hago otros 6 o 7, porque es un proceso, es una evolución. Yo he ido a otros sitios y entonces me apetece pintar un recuerdo de ese sitio, que son a lo mejor unas piedras que están en el primer plano, unas rocas que había en ese puerto, una playa, lo que sea, y la isla pasa por allí, entonces pasa un avión o lo que sea, ¿no? O sea, y tiene las coordenadas, y eso está en Islandia, ese trozo de piedra, ¿eh? Pero eso está abierto, ¿eh? Puedo hacer más si me apetece. Pero yo creo que la parte interesante que ella quería y además ahora se lo podrías un poco contar, ¿cómo estás reciclando obras? Eso es otra historia, claro. Esto, y ahora mismo ahora es todo como un puzzle. Todo lo que hace ahora son puzzles que lo vuelve a utilizar. O sea, por ejemplo, piezas que después las utiliza para otras obras. Claro. O sea, él ahora de cualquiera de estas series últimas que está haciendo, que hace 100, pues coge de esas 100, 20 o 30 y las mete en otras obras que ya constituyen nuevas obras. Y otro nuevo proyecto dentro de eso. Y ahora por ejemplo, hay una serie esta de los San Sebastián, bueno, son personajes organizados, lo que sea, ¿no? Que son los santos con las flechas, ¿no? Personajes que cruzan los brazos y tal, ¿no? Pues eso mismo. Ahora tomo esa pieza. Primero hice tres piezas con una idea de tempus fugit carpe diem, el tiempo pasa, aprovechado, ¿no? Entonces esas 3 piezas de estudio, o sea, con un proyecto entero, con los donantes, y porque la cosa es un poco de los donantes, que es bueno, esa historia, ¿no? Con las lenguas azules, que viene de otra serie. Entonces, después de terminar eso, decidí reciclar obras de la serie esta de los años 90, de Amor y Muerte, poniendo los donantes también a los lados y terminando con el cielo, ampliando el cielo y poniendo las lenguas azules, porque los donantes son parejas gays, parejas estables de dos hombres, ¿no? Entonces, pues jugar con eso. Entonces, es una obra que he empezado y se termina ahora. O sea, en realidad estaba latente, esos cuadros estaban latentes. Entonces me interesa esa especie de reciclar, así como reciclo en los papeles y muchas cosas de estas, por lo menos reciclo los cuadros, darle otra vida distinta, ¿no? La idea de la rendición. De rendición. Pero con otra, o sea, es lo mismo pero distinto. O sea, es otra visión más de ese proyecto, ¿entiendes? Claro, no lo hago con todos, no lo puedo hacer con todos, pero es lo mismo que utilizo. Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho ahora es el collage. Entonces, por ejemplo, con los cuadros estos de los como tanto los hombres como las mujeres siempre están de frente y tapándose, todos son muy distintos, pero todos hacen bien. Entonces, pues la última exposición que hice en Madrid, en el Casa de Vacas, la cosa era que estaba patrocinada por Transexuales, que es una organización de transexuales y que todos los años organizan una exposición en la Casa de Vacas
patrocinada por el ayuntamiento y toda esta historia, ¿no? Entonces el comisario me pidió si me importaba. Claro, yo nunca había tratado el tema de transexualidad ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hice? Con estos hombres y mujeres hice collages muy grandes, porque esto sí que necesitabas tener tamaño grande, o sea, pero piezas inmensas, con un corte especial, y entonces he mezclado 2 partes de hombre y 2 partes de mujer, entonces he creado unos personajes extraños, porque todos buscando líneas de comunicación entre los dedos, porque es un corte así, un zigzag extraño, ¿no? En 4 piezas. Y entonces, no sé, es otra posibilidad, ¿entiendes? Es reciclar una imagen, pero dando un contexto totalmente diferente. Entonces, esas cosas me gustan, porque me enriquecen y, no sé. Sí, claro, hay una continua investigación, no simplemente es haciendo lo mismo toda la vida, ¿no? O sea, durante la pandemia también, precisamente en esas horas de limpieza de cosas pues encuentro fotografías analógicas del año del catapum, de los años 80 y cosas así, y precisamente con los Sebastianes entonces encontré una caja llena de fotografías que había utilizado para tal. Entonces hice lo mismo, las rompía y las mezclaba, no sé, de la misma persona, como había muchas posibilidades, entonces hice una serie de collages así o sea, es que todo tiene reciclado, fíjate, de aquellas fotos que estaban allí abandonadas, pues hice una serie de obras jugando con el collage, de eso, también tiene su parte creativa y, no sé, es muchas cosas, siempre hay posibilidades, no hay más que mirar alrededor. Es lo mismo que la fotografía. Yo todos los días pongo una fotografía en internet. Y todo el día, pero ¿estás todo el día en la calle? No, estoy todo el día, una vez, a lo mejor a la semana. Pero en ese momento hago 10 fotografías que me parecen interesantes, de las cosas que me rodean, pero las cosas más normales. Entonces la gente me dice, pero es que yo nunca había visto, y paso todos los días por ahí, pero es que es así. Entonces tienes que mirar. Aprende a mirar, es que la gente no mira. Y ahora ya mira más, porque con los móviles, y están todo el día haciendo fotos, pues ya se fija un poco más. Pero es que si no, la gente pasa por la vida sin saber lo que le rodea. Entonces a mí me gusta mucho trabajar sobre eso. Y claro, me enriquece, porque claro, todos los días una fotografía, pues tienes que buscar, o sea, no sé, es una manera de trabajar, ¿no? Bueno, ya no puedo hablar más, ¿eh? Vale. Bueno, muchas gracias a todos por venirles y sobre todo muchas gracias a Roberto, porque la verdad que fue una charla muy interesante. Gracias por venir. Muy bien. A veces también que se le bueno, yo hice un documento para... Oye, por cierto, yo siempre soy... Ah, sí, yo tengo